Presentamos la novena sesión de la Conferencia Por Su Causa 2016. La Iglesia prevalecerá. Liderazgo piadoso, con el Dr. Albert Mohler. El Seminario Teológico Bautista del Sur existe para servir a la iglesia, para preparar a hombres para ser pastores más que cualquier otra cosa. Y hay más jóvenes preparándose para ser pastores en nuestro campus en este momento de lo que jamás se han congregado en un lugar, en una ocasión en la historia de la iglesia cristiana. Y esa es una razón por la que tengo gran esperanza por la iglesia, y después llego a la República Dominicana y veo lo que el Señor está haciendo aquí para su gloria, al edificar a iglesias que se centran en el Evangelio. Y he llegado a saber que Dios, no solo he llegado a conocer a tantos pastores comprometidos, sino a tantos hombres jóvenes a quienes el Señor está levantando para ser pastores que ahora están en preparación. Y esa es la razón por la que es tan importante que tengamos sabiduría e integridad en lo que tenemos y el seminario y en colaboración con la iglesia local, porque desesperadamente necesitamos a pastores preparados que puedan usar bien la palabra del Señor, que puedan enseñar correctamente al pueblo de Dios. Y saben una cosa, en el mundo secular, sea negocios o gobierno, política o cultura, lo que piensen, hay un lema que se ha convertido en algo que ha sido entendido de manera equivocada, y esto es que todo se eleva o cae en base al liderazgo. Ahora, desde una perspectiva secular, aquellos que hacen esa observación siempre creen que es interesante, simplemente creen que es interesante que de alguna manera, virtualmente en todo esfuerzo, en toda área de esfuerzo humano, resulta que todo parece sostenerse en pie o caer en base al liderazgo. Pero el pueblo de Dios, que están informados por las Escrituras y que operan a partir de una teología bíblica, llegan a entender que no es un accidente que todo se mantiene en pie o cae en el liderazgo, porque desde el principio las Escrituras se han preocupado de tener líderes piadosos. Y en el Antiguo Testamento y en el Nuevo también, Dios ha demostrado que su amor y su preocupación hacia su pueblo están demostrados en el hecho de que Él provee líderes piadosos para su pueblo. Y entonces no es la iglesia que ha aprendido acerca del liderazgo, acerca del mundo, sino que, entendido correctamente, es el mundo el que ha aprendido de liderazgo a partir del pueblo de pacto de Dios, y así ha sido desde el principio. Pero eso también significa que como la iglesia tenemos que tener mucho cuidado de que adquiramos nuestro liderazgo, del liderazgo no del mundo secular que nos rodea, no de las teorías prevalecientes del liderazgo que el mundo de los negocios está promoviendo, sino que más bien de la palabra inerrante, infalible de Dios. También debemos entender que el patrón de Dios de liderazgo en la iglesia es una demostración de su amor hacia su iglesia. Él compró a esta iglesia con la sangre de su propio Hijo, y Él ha provisto un modelo de liderazgo para que sepamos cómo es que la iglesia debe ser ordenada y constituida de manera apropiada. Ahora, en términos de liderazgo piadoso, es un asunto tan importante que en donde no hay liderazgo piadoso, no puede haber una iglesia ordenada apropiadamente. Eso es presentado de manera muy clara en el Nuevo Testamento, y de esta manera el propósito de Cristo para su iglesia es que su iglesia demuestre y sea guiada por liderazgo piadoso. Ahora, eso nos lleva a una pregunta muy interesante. ¿Cómo es que vamos a definir el liderazgo piadoso para la iglesia? ¿Cómo llegaremos a saber qué tipo de líderes es que Dios quiere tener y Cristo va a llamar para su iglesia? Si no estamos operando en base a esos modelos prevalecientes seculares, entonces podremos tomar algunos de los criterios, algunos de los atributos y características que la gente secular busca en los líderes y decir, eso es lo que estamos buscando en alguien que nos va a liderar, alguien que va a liderar la iglesia. Pero gracias a Dios que no dependemos de nuestra propia sabiduría y no dependemos del consejo del mundo secular. En lugar de esto, Dios ha hecho su propósito y plan y diseño para el liderazgo piadoso muy claro, y les invito a que pasen conmigo a 1 de Timoteo capítulo 3.
Estamos viendo juntos 1 Timoteo capítulo 3, porque es interesante que nosotros veamos que conforme el apóstol Pablo ha levantado él mismo a Timoteo como líder en la iglesia, como un presbítero, como un anciano, como un líder en la iglesia, él también da un paso más adelante al escribirle a Timoteo bajo la inspiración del Espíritu Santo para que sea muy claro con Timoteo acerca del tipo de líderes que caracterizan al liderazgo correctamente ordenado de la iglesia. Leemos juntos en 1 Timoteo capítulo 3, comenzando en el versículo 1. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Ahora, con frecuencia hablamos de un currículum para el liderazgo y lo que alguien podría preparar en términos de una lista de requisitos para algún tipo de profesión o algún tipo de oportunidad laboral. Esto es al revés. Aquí tenemos al Espíritu Santo a través de Pablo escribiéndole a Timoteo y más allá de Timoteo, a la iglesia del Señor Jesucristo, para que entendamos cómo debe ser el currículum, cómo deben ser los requisitos de alguien que va a servir a la iglesia del Señor Jesucristo. Hay un par de asuntos fundamentales que tenemos que entender correctamente. Número uno, ¿quién tiene la autoridad para definir el liderazgo para la iglesia de Cristo? Esto realmente es crucial. La primera pregunta es ¿quién? Y no es quién es el líder, sino quién tiene la autoridad para definir lo que el liderazgo debe ser para la iglesia local. Y la respuesta a eso tiene que ser solo Dios. Aquí estamos de nuevo con esa palabra únicamente. Dios únicamente tiene la autoridad para definir al liderazgo para la iglesia de Cristo. Ahora, ¿por qué es eso importante? Es importante porque a nuestro alrededor están aquellos que dicen ser iglesias que tienen una idea, tienen una jerarquía entera de liderazgo que simplemente está totalmente ausente del Nuevo Testamento. Y eso debería ser una lección muy clara para nosotros. Si no está en el Nuevo Testamento, no vino del Espíritu Santo al apóstol Pablo, a Timoteo y después a nosotros. Nosotros basamos nuestro entendimiento sobre las Escrituras únicamente, conforme Dios únicamente tiene el derecho de definir el liderazgo para su iglesia. El segundo asunto de trasfondo es poner atención de cerca a lo que está en el frente del texto. Aquí, al escribir acerca del que va a ser el maestro de la iglesia, diríamos en tantas maneras, usamos la palabra pastor de la iglesia, el que va a estar en la posición de enseñanza, el que va a estar cumpliendo con la posición de enseñanza en la iglesia. Notarán el pronombre indica de manera muy clara que este debe ser un hombre. Ahora, si estás leyendo en 1 Timoteo en este punto, no nos sorprende, porque conforme ves en el texto y regresas al capítulo 2, el apóstol Pablo, de nuevo recordemos, inspirado por el Espíritu Santo, y de esta manera esta es la palabra inerrante de Dios, infalible, el apóstol Pablo de manera muy clara explica que hay un patrón para las mujeres y los hombres adentro de la iglesia comprada por la sangre de Jesucristo. Leemos en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.
pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Ahora, lo que tenemos aquí, regresando en el texto, el apóstol Pablo nos está diciendo que una mujer será salvo mediante el proceso de engendrar hijos, y eso es parte de su regalo a toda la humanidad, y es su regalo aquí también a las mujeres. Y claro que eso nos lleva de regreso a dar a luz hijos, y el hecho mismo que ahora viene con dolor, como parte de la evidencia de la maldición, y esa es una función que tenemos que señalar que puede ser cumplida únicamente por las mujeres. Y de la misma manera, y de manera similar, la posición de enseñanza en la iglesia está limitado a hombres. Y regresando hacia atrás en el texto, el apóstol Pablo no solo le dice a Timoteo que así es, sino por qué es así. En un pasaje que está lleno de misterio para nosotros, pero es tan claro que no puede haber un malentendido de que el apóstol Pablo dice que la responsabilidad de enseñanza debe ser cubierta por hombres, y además él ha dicho aquí en el capítulo 2 que una mujer de manera explícita no debe tener esta función. Ahora hagamos una pregunta. ¿Por qué? Ahora, él explica esto, por lo menos en parte, en el capítulo 2, al describir el hecho de que fue Eva la que fue engañada primero por la serpiente, y esa es en parte de la explicación. De hecho, debería ser una explicación suficiente, según el apóstol Pablo. Pero también entendemos que si regresamos aún antes de la caída y regresamos a Génesis capítulo 2, llegamos a entender que inclusive, así como en el primer capítulo de Génesis se nos dice que hombres y mujeres son creados a imagen de Dios, esto es, Él creó a la humanidad, al hombre y a la mujer, Él los creó a la imagen de Dios, Él los creó. Y después también tenemos en el capítulo 2 que las Escrituras describen que hay diferentes funciones para los hombres y mujeres que ya aparecen en el segundo capítulo de la Biblia. Esto es antes inclusive de que el pecado entrara a la experiencia humana. Aún si regresas antes de la caída, que se menciona aquí de manera explícita en 1 Timoteo capítulo 2, entonces tienes en Génesis capítulo 2 el hecho de que Dios creó a la mujer para el hombre como un complemento para él. Entonces, esta complementariedad, esta mutualidad que tiene un orden según Dios, no nada más viene después de la caída, sino que es evidente inclusive antes de la caída. Pero después de la caída es aún más importante que en un mundo caído lleno de confusión, que el pueblo de Dios en la iglesia entienda claramente y obedezca claramente todo lo que está aquí ordenado y mandado a nosotros. Entonces, después del capítulo 2, pasamos de regreso al capítulo 3. Y lo primero que señalamos es que el apóstol Pablo comienza de una manera, en un lugar maravillosamente afirmador. Él dice, si hay un hombre, y él desea el lugar de obispado, buena obra desea. Él desea una buena obra, una tarea buena. Esta es una muy buena noticia. Esta es una muy buena palabra, muy alentadora. Aquí hay algo que necesitan saber. El diablo nunca llama a un hombre a predicar la palabra de Dios. El diablo siempre va a buscar evitar que la palabra de Dios sea predicada. No es suficiente que un hombre cristiano tenga el deseo de predicar la palabra de Dios, tiene que ser afirmado por la iglesia en un llamado. Pero lo primero que necesitamos señalar es que el apóstol Pablo es en sí mismo algo bueno. Algo bueno. ¿En dónde encuentras una iglesia saludable? ¿En dónde encuentras a una iglesia que ha sido edificada sobre la palabra de Dios, una iglesia que ama a Cristo y una iglesia que ama el Evangelio? Vas a encontrar ahí una iglesia en donde hay muchos hombres jóvenes que creen que están llamados y sienten una urgencia de predicar y enseñar la palabra de Dios. Esa es una señal de salud. En donde encuentras una iglesia saludable y en donde encuentras al liderazgo piadoso en su lugar, vas a descubrir que hay hombres jóvenes que desean hacer lo mismo. Y esa es la manera en la que Dios ha llamado. El llamado muchas veces comienza en el corazón de un hombre joven para el llamado a predicar y enseñar la palabra de Dios. El llamado a cumplir con esta tarea de enseñar la palabra de Dios. Ese hombre joven llega a la fe salvadora en Jesucristo y llega a crecer en la gracia y en el conocimiento de Cristo y aprende en medio de crecer en la fe cristiana
lo que es aprender las cosas profundas de Dios y encontrar una emoción tal al llegar a conocer a Cristo y ser conformado a la imagen de Cristo. Ese hombre joven aprende y después ese aprendizaje se convierte en un apetito. Ahora quiere conocer más y más y más. Y después él observa lo que el predicador está haciendo. Y él ve al predicador abriendo la palabra de Dios y lee la palabra de Dios en voz alta y después enseña la palabra de Dios y dice, ¿sabes qué? Más que cualquier otra cosa en todo el mundo, yo quiero hacer eso. Y el apóstol Pablo dice, eso es algo bueno. Es algo bueno en sí mismo que un hombre joven cristiano tenga un sentido de emoción y un sentido de propósito al querer predicar la palabra de Dios. Es algo bueno. Ese es un gran lugar en donde comenzar. Es algo bueno. Pero no es suficiente. No es suficiente en y por sí mismo. Ahora, no toda persona que pueda tener ese sentido de urgencia de predicar la palabra de Dios. No toda persona que percibe que debería enseñar y predicar la palabra de Dios, de hecho, cumple con los requisitos que encontramos en este pasaje. Estoy tan animado por el hecho de que el apóstol Pablo comienza al decir que ese deseo en sí mismo es algo bueno, pero ese deseo no es suficiente. Ese deseo tiene que estar respaldado y tiene que ser hecho creíble mediante enseñanzas específicas que el Espíritu Santo le dio al apóstol Pablo y Pablo aquí le da a Timoteo y a nosotros. Por lo tanto, leemos en el versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No, ni siquiera hemos terminado parcialmente el texto en términos de llegar a la mitad, pero simplemente al comenzar aquí hay algo que debemos señalar. Virtualmente todo lo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3 ya se ha mandado en las Escrituras. No hay nada nuevo aquí que se manda en términos de un hombre de Dios. Lo que aquí se presenta de manera muy clara es que estos asuntos son absolutamente no negociables para aquel a quien Dios levanta y llama e identifica como aquel que debe enseñar y predicar al pueblo de Dios. Necesitas notar cuántos de estos requisitos de manera inmediata son morales. De hecho, hay más palabras en 1 Timoteo capítulo 3, en los versículos que acabamos de leer, acerca de virtud ética, de requisitos y virtudes éticas y morales, que inclusive cualquier otro requisito, por importante que sea. Entonces comencemos con esa frase que está a la mitad del texto aquí, que ven ahí en el versículo 2, la última palabra, por lo menos en mi traducción en inglés, son el que es llamado a enseñar y a predicar, debe ser en esa frase apto para enseñar. Ahora pensarías, bueno, obviamente, ¿cómo tendrá sentido que Dios llamara a alguien y no le diera el don de enseñanza? Pero eso es algo que nos recuerda que con frecuencia pasamos por alto lo obvio. Y gracias sean dadas a Dios que Él nos dice, inclusive lo que siempre debe ser obvio para su pueblo. Dios no llama a un hombre sin darle la capacidad de enseñar. Él no llama a un hombre a enseñar a menos de que le dé ese don. Y es un don. Es un don. Y no necesariamente está ligado a que alguien tiene conocimiento. No, claro, no alguien que es llamado a enseñar tiene el conocimiento, el que no tiene conocimiento. Hay gente que conoce mucho y no tiene el don de enseñanza, y esto se reduce al hecho de que podemos reconocer ese don. Sabemos cuando alguien tiene el don de enseñanza, porque tienen el don no solo de saber, sino de comunicar ese conocimiento a otros. Y entonces cuando está el don de enseñanza y se vuelve evidente en un hombre, el apóstol Pablo dice, eso es fundamental, no es negociable, es absolutamente necesario. Entonces, de vez en cuando, yo termino hablando con un hombre joven que me dice, estoy luchando en saber si Dios me está llamando a predicar o Dios me puede estar llamando a enseñar o predicar. Y algunas veces, inclusive en esa conversación, puedo discernir que esta persona no tiene el don de enseñanza. Algunas veces ni siquiera tienen el don para hablar. Y se vuelve algo muy claro. No, es claro que no son llamados a ser un pastor o maestro, porque lo primero que el maestro predicador tiene que hacer es ponerse de pie delante del pueblo de Dios y abrir su boca y hablar y poder comunicar y ser entendido, apto para enseñar. Es un don, ha sido hecho muy claro en el Nuevo Testamento, pero es central al llamado. Pero noten
los requisitos morales, los requisitos que tienen que ver con la virtud, que son tan centrales en este texto. Después de que se dice que si alguno anhela obispado, buena obra desea, resulta que el que pensaba que había sido llamado también tiene que ser un hombre noble. Un hombre noble. Uno cuya virtud en sí misma es un requisito necesario para la responsabilidad. Por lo tanto, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible. Es similar en la manera en la que el texto termina, en donde leemos que debe ser alguien que tiene buen testimonio, como lo vemos en el versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, uniendo lo que vemos aquí en el versículo 2 y lo que vemos en el versículo 7, y esta debe ser una persona que cuando su nombre es mencionado, instantáneamente expresa credibilidad y virtud moral. Instantáneamente expresa el hecho de que este es alguien que es digno de confianza. Instantáneamente nos da la idea de que este es alguien que no solo es un creyente en el Señor Jesucristo, sino alguien en quien la obediencia a Cristo en todas las cosas es visto. Ahora, este no es un hombre perfecto. En la discusión del panel ayer con el doctor Núñez y el doctor Dever, estamos hablando de esto, y Mark Dever presentó el requisito de manera muy clara: el pastor no está ausente de pecado, inclusive tiene que predicar como pecador. Este es uno de los asuntos clave que fue entendido por Martín Lutero en la Reforma. Martín Lutero se sentía tan mal de que pudiera llegar a ser suficientemente justo para predicar y enseñar la palabra de Dios, y después llegó a entender que si esto fuera perfección moral lo que se requería, él no solo no iba a estar calificado para predicar y enseñar, sino que él ni siquiera iba a ser salvo, sino que más bien la salvación viene por la misericordia y gracia de Dios, viene al pecador por la fe, y es fe en el Señor Jesucristo, cuya justicia únicamente es suficiente para salvar, cuya justicia únicamente es aceptable al Padre en cumplimiento de la ley, y cuya justicia es hecha nuestra porque nos es imputada a todos los creyentes por la fe. De la misma manera, Lutero llegó a enseñar, a entender a la mitad de la Reforma, que es el predicador quien, habiendo sido salvo por la gracia y llamado por el Espíritu Santo, a quien es dado ese don de enseñanza, y por lo tanto es juzgado por la credibilidad y virtud de su corazón y su vida, y quien, aunque todavía es pecador, sobresale inclusive entre otros creyentes, otros pecadores salvados por gracia, como alguien que está calificado, según las Escrituras, a enseñar y predicar la palabra de Dios. Él debe ser un hombre de buena reputación. Él debe ser irreprensible, lo cual sí quiere decir por encima del escándalo. Ahora, aquí tenemos que hacer una pregunta muy interesante, y especialmente en una época en donde hay una cultura que está cambiando a nuestro alrededor. Y esto es una buena reputación. ¿Con quién? ¿Con quién? Porque esto significa una buena reputación con el pueblo cuyo juicio nos debe preocupar. Lo cual quiere decir que si tienes a alguien que predica y enseña la palabra de Dios, el infierno lo va a odiar. Los demonios lo van a odiar. Un mundo secular caído en muchas maneras va a odiarlo. Pero aquellos que entienden la virtud y aquellos saben lo que es bueno tanto adentro como fuera de la iglesia, deben tener a esta persona en mente como alguien que tiene buena reputación y que está por encima del escándalo. Esto es realmente importante, porque no estamos encomendando esta pregunta al mundo entero, sino que más bien a aquellos cuya opinión consideramos como aquellos a cuya opinión consideramos como moralmente significativa, y aquellos que entendemos que tienen un buen juicio moral a nuestro alrededor, tanto adentro como fuera de la iglesia. Este pasaje lo hace muy claro. Aquel que es llamado a predicar debe tener una buena reputación entre aquellos y debe ser irreprensible entre ellos. Ahora, aquí de nuevo somos ayudados por el hecho de que tenemos dos afirmaciones diferentes en el versículo 2 y en el versículo 7. Porque cuando vemos irreprensible, esto realmente nos ayuda. Porque lo que esto significa es que alguien que no tiene un escándalo aferrado o pegado a su vida, que todas las personas con juicio sano van a entender que está descalificado. Entonces, lo que necesitamos señalar desde el principio
es que una vez que hemos respondido a la pregunta del quién, en términos de quién tiene autoridad para identificar los criterios para el liderazgo piadoso y para establecer liderazgo para la iglesia, entonces la siguiente pregunta, ¿quién es? ¿A quién llama Dios? ¿Y cómo reconocemos ese llamado? Y aquí, después de que se nos dice que tiene que ser alguien que debe ser apto para enseñar, los requisitos inmediatamente son morales, que tienen que ver con ser irreprensibles y ser alguien que tenga buen testimonio, inclusive de los que están afuera de la iglesia, de tal manera que vemos en el versículo 7, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Aquí hay algo muy, muy importante. Pablo le estaba diciendo a Timoteo que debe haber un cuidado constante ejercido por la iglesia de que un hombre inmaduro, un hombre inestable e inconstante en sus caminos, un hombre de virtud moral insuficiente y con madurez espiritual insuficiente, no debe estar en un lugar de liderazgo en la iglesia, porque cuando ese hombre caiga, es una catástrofe para la iglesia. Aquí es descrito como el lazo del diablo. ¿Cómo es que el diablo gana victorias contra la iglesia del Señor Jesucristo? ¿Cómo es que el evangelio sufre a los ojos del mundo que ve? ¿Cómo es que la iglesia algunas veces es humillada, y no solo humillada, sino también pisada por un mundo incrédulo? Es cuando sus líderes no tienen la virtud y credibilidad que es necesaria, según las Escrituras, para el ministerio cristiano, y cuando caen en un lazo del diablo y para la gran humillación y daño de la iglesia. La iglesia siempre debe estar alerta a llamar y honrar y colocar en su lugar a esos hombres que están calificados, no solo por tener el don de enseñanza, sino por las virtudes morales que también son estipuladas aquí. Y tiene que ver con el matrimonio. Se nos dice aquí que el hombre a quien Dios ha llamado debe ser marido de una sola mujer. Ahora, eso da lugar a una pregunta inmediata. ¿Acaso esto significa que el pastor debe estar casado? ¿Acaso esto significa que un hombre soltero no debe ser el pastor de una iglesia? Y aquí voy a decir algo, y lo voy a decir, yo creo, en base a la autoridad de la palabra de Dios. El retrato normativo del que es llamado a ser pastor es un hombre quien está casado, un hombre quien está acompañado de una esposa, quien en sí misma no solo es el complemento para él, como también es una esposa en cualquier matrimonio, según Génesis 2, sino que también es una afirmación de este hombre y una confirmación de su virtud por el hecho mismo de que este hombre está casado con esta mujer. Y no están en yugo desigual, sino que ambos son creyentes en el Señor Jesucristo, y en su matrimonio muestran un retrato de la relación entre Cristo y la iglesia, que eso es muy importante para la función del pastor y la credibilidad del pastor en términos de guiar al pueblo de Dios, lo cual significa que la idea de celibato sacerdotal no solo está mal, sino que está catastróficamente mal, porque lo que tenemos en las Escrituras es una afirmación muy clara del hecho de que el hombre de Dios que es llamado a enseñar debe ser el marido de una sola mujer. Ahora, debemos tener cuidado aquí. Podrá haber alguien que sería un viudo, que tendría el don de enseñanza y está calificado y puede predicar y enseñar, y de manera clara él no estaría descalificado aquí. También podrá haber un hombre que todavía no está casado, que se entiende que está aprendiendo a ser como ser un pastor, en quien todos los requisitos morales están presentes y el don de enseñanza está siendo desarrollado. Pero debe haber un entendimiento de que el retrato normativo, el retrato normal del pastor saludable, es de un pastor que está casado a una mujer. Ahora, ¿acaso este es un rechazo de la poligamia? ¿Es esto lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, que el hombre de Dios debe tener una mujer, pero solo una esposa, no múltiples esposas? Bueno, claro que significa por lo menos eso, pero tiene que ser claro aquí que es fácil, la matemáticas es fácil de entender. ¿Cuántas esposas debe tener un hombre? Uno, eso es todo. Pero no solo es un rechazo aquí de la poligamia, también es una afirmación muy clara del hecho de que un hombre que está comprometido con Cristo debe estar comprometido con una mujer, para que pueda haber ese retrato de la unión
entre Cristo y la iglesia y la integridad de la relación entre Cristo y la iglesia. Sí, claro, es un rechazo de la poligamia, pero también es un rechazo de cualquier persona que toma el matrimonio a la ligera o que violaría los votos del matrimonio o quien pisaría el matrimonio en términos de tratar el matrimonio como algo menos del pacto que lo es, un pacto hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. También vemos aquí sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora, realmente es interesante aquí que en el retrato de virtud y credibilidad que se nos da, en este retrato de liderazgo piadoso en 1 Timoteo capítulo 3, simplemente casi todo aspecto de la virtud de un hombre que podemos imaginar se detalla aquí. Su reputación financiera es muy clara aquí. No debe ser avaro. Esto es tan importante como lo ve aquí. Este debe ser alguien quien no se caracteriza por un amor al dinero agresivo que básicamente contamina todo lo que hace y todo lo que él es. Y saben, en estos días, cuando ves cómo los ministros, algunas veces los ministerios terminan de manera desastrosa en el pecado, rápidamente surge la pregunta, ¿fue sexo o dinero? Porque parece que estas son las dos grandes trampas en las que tantos caen. Y a una catástrofe tan grande para la iglesia. Y no son mutuamente excluyentes entre sí. Es triste el caso que algunas veces alguien que amaba el dinero, era un hombre que era sexualmente inmoral también. Pero necesitamos señalar aquí que hay dos trayectorias diferentes de tentación y aunque aparezcan en el mismo hombre, ambos llevan al desastre. También está los apetitos que se describen aquí. Este es un hombre que no debe ser alguien que no es dado al vino. Esto no se caracteriza por ninguna adicción a ninguna sustancia que dará lugar que mostraría una debilidad de virtud. Esto también es muy importante. Un hombre es conocido por sus apetitos y el apetito primordial que debe caracterizar al hombre de Dios es un apetito por la palabra de Dios. Es Jesucristo mismo quien dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y así como el hombre no solo vive por el pan únicamente, sino que más bien por la palabra de Dios, así también nuestro apetito más grande no debería ser por pan, sino más bien por el pan de vida y la palabra de Dios. Y esto ciertamente debería ser el apetito que debe caracterizar al hombre de Dios que es llamado a predicar. Notarán también que hay algunos atributos emocionales que se presentan claramente. Notas dos, uno tras otro, sobrio y prudente. Ahora, en este caso, sobrio no se debe presentar en contraste a la embriaguez, como si sobrio y embriaguez son las dos alternativas, sino que más bien la sobriedad que está en este texto, en esta palabra en particular, apunta al hombre de Dios, que es la seriedad del hombre de Dios como predicador y enseñador y maestro de la palabra de Dios. Hay una madurez intelectual y espiritual que es un requisito para el ministerio cristiano. Sin esa seriedad, sin esa madurez, hay una inestabilidad en sus caminos. Hay una impulsividad en él que es evidente. Hay una debilidad en términos de su manera de pensar. El tipo de hombre que debe ser evitado aquí es un hombre que está metido en esta corriente teológica y después en aquella. Lee este libro y después este. Y lee este libro y se oye como ese autor y después lee aquel libro y se oye igual, sin reconocer que esos dos autores están diciendo cosas opuestas. En lugar de esto, el pastor sobrio tiene una coherencia en términos de su enseñanza, una coherencia en términos de su propio crecimiento en Cristo, una coherencia en términos de una madurez creciente y una convicción teológica que va profundizando, que es parte de la credibilidad también del ministerio. La segunda frase aquí es que debe ser prudente. Un hombre que no puede controlarse a sí mismo, un hombre que se presenta como una víctima de sus propios apetitos, un hombre que va de una dirección emocional a la otra, no puede ser un maestro capaz y líder del pueblo de Dios. El dominio propio es algo que se manda en las Escrituras para todo cristiano, pero imagínate qué tan especialmente importante es en particular para aquel que enseña y predica la palabra de Dios, el que va a estar calificado en términos de liderazgo piadoso en la iglesia. Qué tan importante es que ese hombre tenga la capacidad
de ser reconocido como alguien que tiene dominio propio. También notarás que él no debe ser pendenciero. Eso también es importante. El hombre de Dios no debe ser alguien quien se aparece todo el tiempo listo para dividir el cuarto por algún asunto innecesario. No alguien que disfruta pelearse teológicamente, bíblicamente, moralmente o de ninguna otra manera. Un hombre que está listo de ponerse de pie y defender la verdad, pero un hombre que termina trayendo unidad en base a la palabra de Dios, al pueblo de Cristo, en lugar de división. Y reconoce lo importante que es eso. Un pastor o va a ser mediante su enseñanza y predicación fiel de la palabra de Dios y por la unidad de su virtud y la coherencia de su mensaje y virtud va a traer una unidad que va incrementándose en el cuerpo de Cristo, o al no hacerlo va a traer una división que va incrementándose. Y Cristo claramente desea que su pueblo esté unificado, y de esta manera el pastor no sea pendenciero y divisivo y tampoco sea violento sino amable. Es muy importante que la fortaleza de un hombre deba ser demostrada en el ministerio, y eso es parte del propósito de Dios para su iglesia. Esa es la demostración, eso es demostrado en un liderazgo sobrio, maduro, que no es violento, sino que de hecho es amable. Es muy interesante en este punto que el apóstol Pablo habla de ministerio, usando metáforas algo increíbles acerca de cómo el pastor debe amar al pueblo de Dios y servir al pueblo de Dios. Y en una metáfora asombrosa que se encuentra en los escritos de Pablo, de hecho dice en un punto que el pastor debe estar listo a alimentar a su rebaño de manera gentil, así como una mujer, como una madre alimenta a sus hijos de manera gentil. Y esa es una imagen conmovedora. Y este es un hombre que debe ser alguien que enseña la palabra de Dios. Y se nos dice que no debe ser una mujer que enseña la palabra de Dios, pero este hombre debe tener la fortaleza de convicción y la fortaleza de virtud. Pero también es uno de los retratos que Pablo nos da en el Nuevo Testamento. También debe tener un amor paternal, que inclusive es como el de una madre quien amorosamente alimenta a sus hijos. Ella sabe lo que necesitan, y ella de manera sacrificial y dispuesta alimenta a sus propios hijos. Él debe gobernar bien su casa. Esto realmente es importante. Un asunto clave de la credibilidad para el pastor no es lo que se lleva a cabo en la casa de la iglesia, sino lo que sucede en su propia casa en primer lugar. Y la pregunta es, ¿acaso su casa está ordenada? ¿Acaso su propia casa refleja el orden apropiado que Dios quiere para la familia, el orden entre un marido y una mujer, entre padres e hijos? Si es así, quizás podría ser que ese hombre, de manera apropiada, ha sido llamada a guiar en la casa de la iglesia, de tal manera que esa familia de la fe, también como congregación de Cristo, esté ordenada de manera apropiada y refleje a Dios en esto. Y quizás lo podemos decir de manera más fuerte, porque Pablo lo hace exactamente al hablarle a Timoteo. ¿Cómo esperas que un hombre que no puede gobernar su propia casa de manera apropiada, que se le encomiende la responsabilidad de la casa de Dios? Ahora observa lo que está siendo dictado aquí y presentado de manera clara en detalle. Se nos dice que gobierne bien su casa con toda honestidad, que tenga a sus hijos en sujeción. O, como dijimos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces aquí está la credibilidad no solo del matrimonio de un hombre casado, como el marido de una sola mujer, sino también la casa que incluye a sus hijos. Esa casa muestra las bendiciones del orden piadoso y del orden apropiado de la familia, de tal manera que este hombre tiene la credibilidad también para ser alguien digno de confianza, para estar a cargo de la familia de Dios. Y el texto continúa. Se nos dice que no debe ser un neófito, un recién convertido. Y sabes, esto es algo que es muy claro en las Escrituras. Jesús mismo, en la parábola del sembrador y las tierras, habla del peligro de algún convertido aparente, algún convertido reciente. Él habló del sembrador que salió a sembrar la semilla, y algo de la semilla cayó en pedregales, y como recordaremos, no penetró la superficie, y ese es el corazón endurecido. Lo hace claro. Jesús rechaza totalmente el evangelio, la buena semilla del evangelio. Ni siquiera entra eso, y los aves vienen y se llevan la semilla. Y después él habló de una segunda tierra. Él la llamó tierra superficial, y él dijo, hay señales inmediatas de vida, y tan pronto como viene la persecución, así como el sol, y si esa semilla está en
tierra superficial simplemente se seca bajo la presión del sol del día. Y después procedió a hablar de la tierra que estaba infestada de arbustos, en donde cae la semilla, pero nunca da fruto. Y después, gracias a Dios, habla de la buena tierra, el corazón receptivo, que por la gracia y misericordia de Dios está receptivo al Evangelio de Cristo. Y es cuando el pecador oye la presentación del Evangelio y sabe que él o ella es un pecador y se aferra a Cristo y clama a Cristo y confía en Cristo. Esa es la promesa de la buena tierra. Aquí hay uno de los problemas que tenemos en la iglesia. Cuando hablamos de esa tierra superficial y la buena tierra, no puedes identificar de manera inmediata cuál es cuál. Esta es una de las perplejidades del ministerio cristiano. Esto es algo que confunde a todo cristiano pastor y se acerca muchas veces a quebrantar el corazón del pastor. Hay algunos que parecen recibir el Evangelio con gozo, responden a la predicación y a la enseñanza cristiana de la iglesia con tal celo, y de pronto desaparecen. Y Jesús nos advirtió, inclusive en los evangelios, que debemos estar conscientes de que esto va a pasar algunas veces. Hay aquellos que realmente no han llegado a un conocimiento salvador de fe en Cristo, pero han llegado a un interés en Cristo, han llegado a una fascinación con la verdad. Eso es diferente que venir a Cristo por la fe. Toma tiempo el identificar la diferencia. Toma tiempo el saber cuando el celo es algo pasajero o cuando ese celo es un compromiso permanente, perseverante con el señorío de Cristo y un compromiso perseverante con la palabra de Dios y la madurez en Cristo. Y es algo glorioso cuando con el tiempo ese celo se demuestra como una pasión de por vida. Eso es glorioso. Pero esto significa que no confías en un nuevo convertido, un recién convertido con el ministerio de la predicación. No confías en un recién convertido, aun cuando tenga mucho celo, hasta que haya verificación de una verdadera relación con Cristo. Hay una verificación de un compromiso de por vida con el discipulado, como un seguidor de Cristo, un compromiso de por vida con la palabra de Dios. No debe ser un recién convertido, y la razón se presenta de manera muy clara aquí, porque un neófito es alguien que también, como puedes ver aquí, puede envanecerse. Y sabes, aquí hay algo que necesitas saber. Permítame llevarte tras el púlpito por un momento y permítame decirte que ser un pastor regularmente es ser humillado. Y esta es una administración enorme que se nos ha dado, y aquellos de nosotros que somos llamados a predicar y enseñar la palabra de Dios, tienes que aceptar qué honor inexpresable es este por la gracia de Dios. Es maravilloso estar en un lugar en donde el pueblo de Dios honra a aquellos a quien Dios ha levantado a predicar y enseñar. Eso es algo maravilloso y piadoso. Pero quiero decirte que pero aquel que predica y enseña la palabra de Dios regularmente es humillado. Alguien me preguntó una vez, ¿qué te evita de enorgullecerte? Mi primera respuesta es un espejo. Un espejo tiene una manera sorprendente de asegurarse de que el predicador de la palabra de Dios no se envanezca de orgullo, porque el espejo te dice la verdad, y esto es el predicador. Es frágil y finito, un ser humano, un pecador, salvado solo por gracia. La segunda manera en la que Dios humilla al predicador es el hecho de que él es el marido de una sola mujer. Y no está diciendo nada nuevo para ningún hombre casado en este lugar, que tu esposa tiene el don espiritual sorprendente de humillarte. Y no digo humillarte mediante la crítica o mediante algo que sea un fracaso en términos de la virtud de ella. Solo quiero decir que ella sabe quién eres tú. Y cuando tú comiences a sentirte como si eres alguien diferente de lo que eres, ella sabe exactamente con quién se casó. Y ella honra a su esposo como mi esposa me honra en su gracia a mí. Ella sabe con quién se casó. Y es uno de los regalos de Dios para un hombre casado, que tiene una esposa que sabe quién es él. Y después le digo a la gente, debes tener adolescentes, jóvenes, porque los jóvenes adolescentes te van a humillar rápidamente. Y de nuevo, en el orden apropiado, no humillan a un padre al ser insubordinados o irrespetuosos, pero simplemente al ser
jóvenes inteligentes, hijos, al demostrar su amor hacia su padre en maneras en las que algunas veces significan revelarle a él lo obvio que él debe ver en sí mismo. Simplemente les voy a decir esto de manera honesta. Hace algunos años atrás estaba en San Luis, Missouri, predicando, y Mary estaba conmigo, y Katie y Christopher, nuestros hijos, estaban con nosotros, y Katie probablemente tenía 13 años de edad, Christopher probablemente tenía unos 10 años de edad, y yo estaba predicando como normalmente predico, y conforme estaba predicando, estaba leyendo de la palabra de Dios, y sin darme cuenta, yo volteé muchas páginas en las Escrituras, y el tema pasó de la oración a la circuncisión sin explicación alguna al respecto. Y rápidamente me recuperé al encontrar mi lugar en el texto, pero fue un momento bastante penoso al encontrarme en el lugar equivocado en las Escrituras. Y entonces en la comida, después del servicio, estábamos comiendo juntos, disfrutando de la comunión. Y como una hija amorosa, respetuosa, Katie me vio y me dijo, de 13 años, me dijo: papá, ¿por qué no usaste tus lentes para leer? Y yo le dije, porque mi amor me hace ver viejo con lentes. Y él dijo de manera respetuosa: bueno, papá, no usarlas te hace ver como alfabeta. Entonces uso mis lentes y estoy perdido sin ellos. Lo otro que humilla al pastor con mayor importancia que cualquier otra cosa es que el pastor debe estudiar la palabra de Dios antes de que predica la palabra de Dios, y la palabra va a llevar a cabo su obra en el corazón del pastor antes de que sea predicada, y hace su obra en el corazón del pueblo de Dios. Un recién convertido no entiende eso, y entonces alguien que meramente es caracterizado por el celo rápidamente puede comenzar a confundir la función de pastor y envanecerse de orgullo, mientras que el hombre de Dios, quien está calificado para esta función, regularmente será humillado de tal manera que es saludable para el ministro de Dios. Necesitamos ver que lo que leemos en 1 Timoteo capítulo 3 se repite y es verificado, inclusive amplificado en el libro de Tito. Pablo también le escribió a Tito como le escribió a Timoteo. Y aquí también leemos acerca del que es llamado como anciano, el anciano que enseña, el que enseña y que tiene la función de enseñar. Él escribe en Tito capítulo 1, versículo 5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente. Y observa lo que dice. Él está diciendo a Tito, él está diciendo: yo te dejé en Creta porque quiero asegurarme de que tú corrijas, coloques, establezcas, ordenes una iglesia de manera apropiada. Y noten cómo entra a un ministerio ordenado de manera apropiada, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en toda ciudad, así como yo te mandé. Ahora, ¿qué es un anciano? ¿Quién es un anciano? ¿Qué debemos buscar en un anciano? Esto se oye de manera apropiada, casi como lo que encontramos en 1 Timoteo capítulo 3. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Ahora, la razón por la que pasé este pasaje en particular es para llegar a esas últimas palabras, en donde lo que se añade aquí a 1 Timoteo 3 es lo que el apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, le escribió a Tito, de que el hombre de Dios que es llamado a enseñar debe ser retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Ahora, eso realmente es crucial, y eso significa que el que va a enseñar y el que va a tener la función de enseñanza debe en primer lugar ser enseñado. Eso es tan importante. Pablo va a describir una sucesión de líderes piadosos. El que es llamado a enseñar y a predicar la palabra de Dios prepara a hombres más jóvenes que también son llamados a enseñar y predicar la palabra de Dios, quienes habiendo sido instruidos con instrucción piadosa, pueden instruir con instrucción piadosa, y continúa por el propósito y plan de Dios, sigue de generación a generación
hasta que podemos ver a tu pastor de tu iglesia llamado y equipado de manera apropiada, ordenado de manera apropiada en términos del propósito y plan de Dios y reconocido por la iglesia como un maestro y predicador de la palabra de Dios. Si ese predicador está haciendo lo que es llamado a hacer, es porque te ha sido enseñado en una sucesión de enseñanza fiel, porque hasta remontándonos, esto se remonta a Cristo y a los apóstoles, y ese es un gran aliento para nosotros. Esa es la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y él puede enseñar porque retiene la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Y eso significa que él puede enseñar, exhortar con sana enseñanza, pero también significa que él también puede corregir a los que se aferran a falsa doctrina. Como dice aquí, él también puede convencer a los que contradicen. Al llegar a la conclusión, un par de observaciones. Es tan importante que entendamos que el liderazgo piadoso para la iglesia no es algo que es un adorno, que la iglesia puede quitar, que meramente es una bendición cuando la iglesia lo posee, sino que más bien es esencial para el orden apropiado de la iglesia de Cristo en todo lugar y en toda época. Es un asunto no negociable. En donde tienes una iglesia ordenada de manera correcta, encontramos un ministerio ordenado de manera correcta. Y eso significa que toda palabra de 1 Timoteo y en los versículos que leímos juntos, y de la misma manera en Tito capítulo 1, están cumplidos y representados en el hombre de Dios que es llamado a predicar y enseñar y predicar y a pastorear la iglesia de Cristo en una congregación local. Y necesitamos señalar que no hay provisión dada aquí en las Escrituras para una división entre virtud, lo que un hombre es, y la convicción. Son lo mismo. Están unidos por el llamado y preparación de Dios en la madurez y credibilidad e integridad del hombre a quien se le va a encomendar el ministerio de enseñanza y predicación de la iglesia. Y esto significa que si alguien es colocado en esa posición que no cumple con estos requisitos morales y de virtud, es solo cuestión de tiempo antes de que descrédito sea traído a la iglesia y por extensión al evangelio del Señor Jesucristo. Y eso es un riesgo que la iglesia de Dios nunca debe asumir. Pero también necesitamos señalar algo más. Y eso es el gran regalo que es representado aquí. Como toda palabra de las Escrituras, estas son buenas noticias para nosotros porque nos dice que Dios va a mostrar su gloria en la iglesia mediante el liderazgo piadoso, y ahí está la promesa de que Dios va a levantar en una iglesia saludable que está ordenada correctamente aquellos que enseñan y predican la palabra de Dios. Esas son buenas noticias, y también hay buenas noticias aquí. Otras más, que debe haber una recepción contenta, feliz del maestro a quien Dios ha levantado, del anciano que Dios ha levantado por parte del pueblo de Dios. En donde encuentras una iglesia ordenada de manera apropiada, no solo encuentras a aquel que está investido con la responsabilidad de enseñar, sino como se presenta en este texto, sino que también encuentras una iglesia lista y dispuesta a escuchar. Una iglesia que está pronta para ser enseñada, y una iglesia que está dispuesta y está pronta a ser guiada y a recibir el regalo de un liderazgo piadoso. Y en respuesta a esa enseñanza, honrar al que enseña y predica la palabra de Dios, seguir al que honra y el que enseña y predica la palabra de Dios, y también apoyar ese ministerio en oración y con apoyo y con la prontitud y energía que siempre es evidente en el pueblo de Dios obediente. Y cada vez que leemos las Escrituras, necesitamos reflexionar qué regalo es que Dios nos ama tanto, pero no nos dejó tratando de entender estas cosas por nosotros mismos. Él nos dejó a la iglesia con la pregunta abierta de cómo es posible que vamos a organizarnos, en qué tipo de qué tipo de liderazgo debemos buscar. Esta es la iglesia que Él compró con la sangre de su propio Hijo. Y esta es la iglesia en la que Él va a mostrar su gloria. Esta es la iglesia que va a demostrar la preeminencia de Cristo. Esta es la iglesia que Dios ama tanto, que Él nos ha dado la descripción correcta y los criterios correctos para el liderazgo piadoso, para que su iglesia refleje su gloria en sí misma y también delante del mundo que la ve. Gracias sean dadas a Dios porque Él no nos ha dejado en silencio para tratar de entender esto por nosotros mismos, sino que nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra
inerrante, infalible. Oremos juntos. Nuestro Padre, estamos tan agradecidos porque nos has dado en las Escrituras todo lo que necesitamos saber conforme llegamos a entender el liderazgo piadoso en una iglesia correctamente apropiada. Que toda iglesia, en donde quiera que esté, se encuentre, sea ordenada según tu palabra. Orden en términos del evangelio que predica y también el que predica el evangelio, y que el pueblo de Dios, en todo lugar en donde la palabra de Dios es correctamente predicada, responda en gozo y obediencia. Y oramos esto, inclusive para nosotros mismos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.